Lunes 8 de marzo de 2019, muy buenos días y bienvenidos a su programa Contacto Directo. Revisemos quiénes son nuestros invitados. León Roldós, ex vicepresidente de la República, características, integrantes, capacidades, alcance de la Comisión Internacional contra la Corrupción e Impunidad que anunció en días pasados se conformara el presidente Lenín Moreno. ¿Cómo lograr que la comisión sea efectiva y no se quede pintada en la pared? Lo analizaremos. Además, nos acompañará Emanuel Palomeque, él es familiar de un paciente con cáncer. Falta de medicamentos en el IES para pacientes con enfermedades catastróficas, el costo para los pacientes que deben adquirir el medicamento en farmacias privadas, demanda judicial para exigir derechos. También estará Mónica Moreira, ella es candidata a consejera de Participación Ciudadana y Control Social. El próximo 24 de marzo son las elecciones para escoger, entre otros, alcaldes, prefectos y además a 7 consejeros de Participación Ciudadana. El perfil de Mónica Moreira, sus propuestas para llegar al quinto poder del Estado. Arrancó la última etapa dentro del proceso de concurso de selección del nuevo fiscal general del Estado. La actual directora de la Unidad de Análisis Financiero, Diana Salazar, es hasta ahora quien ha alcanzado el puntaje más alto. El Consejo de Participación puede aún recibir impugnaciones a los puntajes totales. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio formalizó los puntajes preliminares del concurso de selección del nuevo fiscal general. La actual directora de la Unidad de Análisis Financiero, UAFE, Diana Salazar, es la postulante con la mejor calificación y la más opcionada para ser la nueva fiscal del Estado. Hasta el momento, el concurso deja a Salazar en el primer puesto con 88,17 puntos, seguida de Merck Benavides con 85,17 puntos, Javier Bosques con 78,84 puntos, Jorge Ballesteros, quien obtuvo 78,67 puntos, y el exdirector del Consejo de la Judicatura, Juan Bisueta, con 75,66 puntos. Ellos son los 5 mejores puntuados entre 14 participantes. Una vez conocidos los puntajes, el secretario del Consejo de Participación explicó que los candidatos aún pueden apelar sus calificaciones. Luego de este informe de valoración final, corresponde que los señores y señoras postulantes hagan uso del recurso de revisión en caso de así considerarlo necesario. Así reza el artículo 41 del referido mandato. Para ello, los postulantes tendrán 2 días y el Consejo de Participación deberá resolver estos pedidos en 5 días adicionales. Concluido ese plazo, se elaborará la lista definitiva de los 5 candidatos que pasarán a la etapa de impugnación ciudadana, que definirá quién será el reemplazo de Ruth Palacios, la actual fiscal encargada, quien también participa en el concurso y se ubica en el 7º puesto. La actualidad, los protagonistas, el análisis y la información en Contacto Directo. ¿Cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, Samantha. Buenos días a todos quienes nos acompañan. El presidente de la República anunció el pasado 18 de febrero la intención del régimen de crear una comisión internacional anticorrupción. Una comisión a la ecuatoriana con características muy particulares, como lo expresaba en este espacio el secretario anticorrupción del régimen, Iván Granda. Escuchemos sus declaraciones. El presidente dará en los próximos días los detalles de la misma, pero lo que le puedo adelantar es que tendrá 5 expertos, un experto director con amplios conocimientos en las cosas y en las competencias y materias que hemos desarrollado. De igual forma, un secretario ejecutivo, 3 secretarías misionales que apoyarán la Comisión Internacional con expertos nacionales e internacionales, en donde la sociedad civil tendrá un rol muy importante. Eso va a garantizar dicha autonomía. Será en consenso con Naciones Unidas para garantizar ese paraguas de honestidad, ese paraguas de transparencia, y en ese contexto lo que se va a plantear es una acción coordinada con los organismos cooperantes en el país, entre ellos Naciones Unidas, quien será el que establecerá el paraguas de inclusive establecer los perfiles de los 5 expertos del secretario ejecutivo del que usted ha planteado y ha nombrado.
La Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala está conformada por un comisionado designado por el secretario general de la ONU, que debe ser un jurista de alto nivel con experiencia en derechos humanos, derecho penal y derecho internacional, con amplia experiencia además en la investigación y el combate a la impunidad, quien se reporta al secretario de las Naciones Unidas. El personal nacional e internacional que contrata el comisionado para desarrollar el trabajo investigativo también forma parte de esta comisión, y el último cargo o el último rol está en una secretaría a cargo de un funcionario internacional que se encarga de la administración general. ¿Cómo logramos garantizar la independencia de la comisión que quiere formar el presidente Moreno? Se lo preguntamos al abogado León Roldós. Muy buenos días. Mil gracias por la invitación. Mi saludo a todas las mujeres del Ecuador. No es el único día de la mujer. Todos los días del año tienen que ser de la mujer, pero señalo con énfasis. Este saludo, sobre todo en un país que tiene que superar una desviación grave hacia la agresión a las mujeres. La mujer tiene que ser honrada porque tiene derecho para hacerlo. En cuanto a la pregunta concreta, yo quiero puntualizar lo siguiente. Realmente no estamos hablando de la Comisión de Guatemala. Estamos hablando de una comisión creada por el gobierno ecuatoriano, donde no hay la independencia de gestión que hubo en la Comisión de Guatemala. ¿Y qué pasó en Guatemala? En Guatemala la independencia fue tal que, si bien es cierto, la Fiscalía de Guatemala ha puesto énfasis de lo valioso de la colaboración, todos los otros estamentos del poder de alguna manera se han sentido lesionados, porque esta comisión que se formó bajo Naciones Unidas se colocó encima de la estructura del poder de Guatemala, tanto que todos los gobernantes de Guatemala, de la fecha para atrás y el que estaba en ejercicio cuando llegó la comisión, fueron de alguna manera investigados por su gestión. Entonces, un poco para la ciudadanía como que eso es bueno, para la estructura del poder, y ha sido la gran acusación en Guatemala, trabó, porque fue un poder real encima de los poderes locales. Entonces yo creo que ahí entran varias cosas. Yo creo en la transparencia. A mí personalmente me agrada que en la comisión haya quien no tenga dependencia alguna con el poder en ejercicio del país. Me agrada. Pero evidentemente esa no es la posición del actual gobierno del presidente Moreno. Entonces, ¿cómo se garantiza que la información se dé, se procesen las cosas? Tiene que haber la personalidad y la independencia, y sobre todo la transparencia. Y además de eso, son las cosas que se hacen al andar, se hace camino al andar. ¿Por qué digo esto? Porque para llegar a la transparencia no requerimos que esté formada la comisión. Si ya estamos a cumplirse 2 años del gobierno, en el mes de mayo. Entonces estamos tan próximos a cumplirse 2 años, mientras la comisión comienza a operar, ¿qué tiempo más nos lleva? Aclaración, fue muy bueno el informe que se hizo por parte de una compañía auditora que se contrató con el PNUD, pero eso no tiene nada que hacer con la estructura de la comisión, ni de la de Guatemala, ni la que se están anunciando en este rato. Ahora, abogado, la comisión que anuncia el presidente debería tener, así como la de Guatemala, la facultad de acusar, de participar en los procesos que ha investigado. Se lo pregunto porque, de ser así, se contrapondría al ordenamiento jurídico actual, donde la Fiscalía es quien marca la cancha, es la dueña de los procesos, y entonces esta situación podría convertirse en un cuello de botella o en una instancia donde se dupliquen funciones. A ver, yo no creo, y aquí viene un detalle fundamental, que la Fiscalía la traba quien hace investigaciones en el Ecuador. No creo que la traba. Yo creo que la Fiscalía tiene que marcar el paso, el ritmo
con quien hace investigaciones. Pero ¿cómo podemos decir, abogado, que la Fiscalía no traba cuando tenemos el ejemplo reciente de la visita a Brasil por parte de la actual fiscal subrogante con funcionarios de gobierno y logran con un chasquido levantar sigilo, obtener información, conseguir que involucrados, el señor Odebrecht, el señor Mameri, declaren dentro de los procesos que se investigan en Ecuador, y fiscales anteriores no lo pudieron hacer? Entonces, a eso me refiero. No, a eso me refiero. La Fiscalía no se traba porque exista una comisión que investigue o porque exista personas que estén vinculadas con la investigación. De hecho, Iván Granda ha hecho trabajo interesante aquí en el Ecuador, y creo que un error inicial de la fiscal Palacio fue pretender marcar su cancha y decir Granda ni la señora Salazar son parte de la Fiscalía. No, aquí no hay que marcar canchas, aquí hay que sumarse, hay que acumular. De hecho, también creo de que ha pasado cosas interesantes. El Consejo de la Judicatura, recién formado, está trabajando bastante bien, para mi parecer. La Corte Constitucional también. Vamos a ver qué sucede con la Fiscalía. Soy optimista. Es decir, ojalá nadie intente decir esta es mi cancha y nadie puede investigar en mi cancha. No, la investigación y la transparencia tienen que ser abierta. Todos los ecuatorianos tenemos derecho, porque aquí hay algo fundamental. La transparencia no solo es para la autoridad, es para la ciudadanía. La ciudadanía tiene que exigir cuentas. La reserva es mientras dure una investigación formal, nada más que eso. Todo lo demás tiene que transparentar. ¿Cómo no se va a transparentar los contratos con China, por ejemplo? Es un absurdo que algún rato escuché a alguien de gobierno decir, no, vamos a tener problemas con el gobierno chino. ¿Qué problema? Díganle a China que hay que levantar la reserva en todos los contratos petroleros, en todos los contratos de crédito, porque hay graves indicios de corrupción. Entonces yo creo que el tema es este. Tampoco se trata de quitarle atribuciones a la Fiscalía ni a ningún órgano de gobierno. Tienen que hacer camino al andar. Es decir, la comisión de investigación que se forme, los niveles que vayan a trabajar, deben trabajar con la Fiscalía. Pero no es que la Fiscalía dice, esta es mi cancha, aquí nadie mete la mano. No, por favor. Tenemos entonces que trabajar con una amplitud de criterios, tenemos que aceptar todas las colaboraciones posibles, y eso, le pregunto, abogado Roldós, implica también confiar en funcionarios extranjeros que sí tengan experiencia, amplia experiencia en la investigación de delitos transnacionales, que puedan establecer la ruta del dinero y perseguir a una mafia poderosa en donde están involucrados un sinnúmero de actores a los que los fiscales locales parecería que les tienen miedo, porque han transcurrido 10 años de denuncias y hasta el momento ninguna de estas ha llegado a un final, a determinar un delito o a recuperar algo de lo robado. A ver, yo creo que la virtud de la Comisión en Guatemala fue la independencia. Yo creo que el que venga acá tiene que trabajar con independencia. O sea, no tiene que esperar el visto bueno ni del presidente de la República ni de nadie. En algún momento tiene que actuar con reserva para que la investigación pueda profundizarse, pero luego tiene que ser todo transparente. Aquí no se requiere viserazo de nadie. Los viserazos terminan siendo negativos para la verdad. Eso tengamos clarísimo. Donde hay viserazo previo, se está realmente encubriendo. Y el encubrimiento es de tanta responsabilidad como la complicidad y como la coautoría, de la misma responsabilidad. Independencia, transparencia, ¿qué otras características debe tener esta comisión para que se aspire a un éxito en su labor y no sea una más de las entidades que se forman oportunidad, en el país y pasan sin oportunidad. Aquí no requerimos seguir en lo que sucede en el Ecuador. Aquí hubo una auditoría de las Contralorías, en muchos casos. Creo que con la actual circunstancia de un Contralor que sí ha dado informes al país, ha sido sala de velaciones. No necesitamos auditoría en sala de velaciones. Necesitamos actuar oportunamente para recuperar lo robado. Aquí no se requiere solamente acumular partidas de defunción. ¿Y a los integrantes quién los debe nombrar? ¿La ONU directamente? A ver, yo creo que tiene que ser sugerido por la ONU, pero no sujeto a tachas políticas. Puede ser eventualmente que el gobierno señale algún cuestionamiento, si lo trata, si el nombre se presenta, pero no por tachas políticas. El problema es que en el Ecuador juega mucho todavía estos contrapesos políticos, y eso no puede ser.
En los días en que el gobierno se negaba rotundamente a una comisión internacional, se ponía como excusa la soberanía y el respeto a la independencia de los estamentos propios de una institucionalidad que evidentemente no ha dado resultados. ¿Por qué es tan difícil, abogado Roldós, para el régimen manifestar abiertamente que no va a tener ninguna injerencia en esa comisión anticorrupción? Creo que tiene que decirlo, y es cuento aquello de la soberanía. Uno de los grandes cuentos del siglo XXI, exacerbado por el siglo XXI, es la soberanía. En algún rato, el año 2017, Odebrecht ofreció delación y enviaron al doctor Alexis Mera a Brasil para que supuestamente llegue a un convenio porque no se podía afectar la soberanía. Mentira. Toda la no afectación de la soberanía termina siendo forma de encubrimiento, de la misma responsabilidad que la complicidad y la coautoría. ¿O es que el gobierno no declara y no le otorga esa independencia total a esta comisión que va a formar porque teme que le encuentren algún cadáver en el armario? A ver, yo creo que sí le va a otorgar esa independencia, pero para eso debemos presionar todos los ecuatorianos. Y debe todos los espacios reclamar esa independencia. Aquí todo tiene que ser transparente, a excepción de los momentos de investigación, que no se puede trabar porque algo se filtre. Fuera de eso, todo tiene que ser absolutamente transparente. Ese sería el gran mérito del gobierno. León Roldós, ex vicepresidente de la República, gracias por acompañarnos aquí en Contacto Directo. Y tras la pausa, Emanuel Palomeque, él es familiar de un paciente con cáncer, falta de medicamentos en el IES contra enfermedades catalogadas catastróficas, su costo y el viacrucis de los pacientes cuyas enfermedades no esperan. Ya regresamos. A esta hora nos acompaña el doctor Emanuel Palomeque, hijo de una paciente con cáncer. Doctor, bienvenido a Contacto Directo. Buenos días, Lenin, ¿cómo ha pasado? Buenos días. Muchas gracias por el espacio. Su madre, María Romero, recibió un trasplante de médula en el 2018. Para mantenerlo requiere de un fármaco llamado lenalidomida, pero el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social no se lo entrega. ¿Cuál es la razón por la que eso no ha ocurrido? Sí, lastimosamente esa es la realidad que nosotros venimos cruzando desde hace aproximadamente unos 5 meses que inició este proceso. Lastimosamente no ganamos en primera instancia, apelamos y ganamos. La sentencia salió favorable el día 13 de diciembre y desde ya que va a ser 3 meses... A ver, doctor, ¿ustedes llevaron esto al ámbito judicial? Sí, porque el problema es que esta medicación, la lenalidomida, no se encuentra dentro del cuadro básico de medicamentos. Esa es la razón por la cual nosotros decidimos llevarlo a vía judicial. Nosotros apelamos, ganamos, el día 13 de diciembre salió la sentencia favorable, falta una semana para que sean los 3 meses y hasta la fecha nosotros no tenemos el medicamento. Pero no le dan ninguna medicina, o sea, no le están dando esa medicina y ninguna otra, o el IES les está entregando algún otro medicamento en reemplazo. A ver, le comento, Lenin. El problema es que cuando se hace un trasplante de médula ósea, la paciente necesita una cosa que se llama mantenimiento, ¿ya? Este es el proceso durante el cual se toma la medicación para que la enfermedad no regrese. El problema es que la lenalidomida es el tratamiento aprobado y es indicado para estos casos, como para el de mi madre, que ella está diagnosticada con una cosa que se llama neuropatía periférica. ¿Qué es la neuropatía periférica? Es un daño irreversible del nervio que lo que te provoca son dolores, calambres, entumecimientos, se te amortiguan las piernas, ella no puede pasar más de, por ejemplo, 10, 15 minutos de pie porque le duele y tiene que sentarse. Entonces, esa es la razón por la cual los médicos, tanto de Solca como del IES, del HCAM, le prescriben esta medicación, la lenalidomida. Por eso nosotros decidimos llevarlo a vía judicial. Ahora resulta, doctor Palomeque, resulta que no se trata únicamente del caso de su mamá. Ustedes en esta lucha porque les entreguen el medicamento adecuado han conocido a otras personas que tienen enfermedades igualmente muy graves o que están con tratamientos muy delicados y no reciben los medicamentos que necesitan. ¿Desde cuándo, conocen ustedes, se viene desarrollando esta situación de requerir un remedio, un medicamento y no recibirlo porque no está en el cuadro básico? A ver, esto ya es una situación de larga data. Yo, por ejemplo, conozco el caso de un señor que se llama César Paredes, es un paciente con cáncer metastásico de próstata.
para lo cual el señor necesita un tratamiento que se llama enzalutamida. Este medicamento, al igual que la lenalidomida, no está en el cuadro básico y este señor igual está a la espera de esto, están pasando meses, el señor no recibe la medicación. Estamos hablando de un paciente que tiene metástasis a nivel de todo el cuerpo, que no es un paciente que está sano, es un paciente añoso que está con doble vulnerabilidad y el mismo que no tiene la medicación. Entonces yo sí quisiera hacer un llamado a las autoridades para que se sientan y se palpe un poco más la realidad de los pacientes y de los familiares que tenemos que cruzar con esto, ¿no? Que de por sí es una situación muy difícil. Y lastimosamente, al ser un cuadro desactualizado, hace 5 años que no se revisa este cuadro, es un cuadro obsoleto, totalmente obsoleto. El problema es que no se revisa, entonces no hay la medicación, así de sencillo, y tenemos que pasar por esto. Nosotros ya vamos 3 meses en esta lucha y hasta la fecha mi mamá no está tomando el medicamento. Ahora, que el IES diga que esta medicina que ustedes requieren, así como otras que necesitan pacientes que sufren de cáncer, no está dentro del cuadro básico de medicamentos, no es argumento, no es razón, es una excusa indolente y absurda. ¿Qué responden las autoridades? ¿Han tenido la oportunidad de conversar con ellos, de plantearles estos casos directamente? La verdad es que yo me he acercado en 3 ocasiones al HCAM, al Carlos Andrade Marín, y lastimosamente nadie me ha recibido. No he llegado a pasar del counter. La única persona que me logró contestar, supongo que es la secretaria, porque es la chica que contestó, pero de ahí yo no he podido hablar con ninguna autoridad. Me he acercado en 3 ocasiones y o están en reuniones o están ocupados. Les pregunté a qué horas podía acercarme de nuevo para conversar directamente quién me podía recibir, y la respuesta que me dieron es: deje su teléfono. Y hasta el día de hoy no me llaman. Y no van a insistir ustedes en la vía judicial porque se está incumpliendo una resolución de la justicia. Sí, así es, Lenin. Nosotros el día de ayer ya presentamos una notificación de desacato por parte de las autoridades con mi abogado. Mi abogado ya introdujo a la Corte Institucional, de donde nosotros lo llevamos a juicio, y ya se introdujo la notificación el día de ayer, como le comento, del desacato de las autoridades para que a mi mamá le compren. Esto es de manera urgente. Ella no está bien. Ahora, estamos hablando de medicamentos costosos. ¿Cuál es el valor que estos tienen si tuvieran que comprarlos en una farmacia? A ver, le explico. Estos medicamentos no es como cruzar la calle, ir a la farmacia y pedirlos. No, de esta manera no se consigue. Al ser medicamentos relativamente innovadores, por ejemplo, estamos hablando, la lenalidomida fue aprobado por primera vez por la FDA y por la Comunidad Europea, que es las instituciones que regulan todos estos medicamentos, en el año 2006. Estamos hablando, ya va a ser 13 años desde que se la aprobó, entonces es relativamente innovadora, pero su costo es muy alto. La verdad no tengo el dato exacto, pero no es algo que se consigue cruzando y yendo a comprar a la farmacia. Es decir, eso no es así. Es decir, ni siquiera teniendo el dinero se puede conseguir localmente la medicación. Sí, es muy complicado conseguir, no se encuentra en las farmacias, eso no es así. Y bueno, realmente esto es algo que ya se vuelve insostenible, ¿no? Esto no hay bolsillo que aguante, la verdad. ¿Ustedes han estado haciendo un esfuerzo para conseguir la medicación y que su madre reciba el tratamiento que ha sido prescrito? No, lastimosamente no hemos podido conseguir la medicación. Mi mamá no está tomando el tratamiento prescrito, está tomando un fármaco que se llama la talidomida, que es lo único que hay en el cuadro básico, pero está tomando en vista de que no hay nada que... Ella no puede dejar de tomar nada por el riesgo de que la enfermedad regrese. Entonces, por eso ella se ve obligada a tomar esto. Sin embargo, hay que recordar que la talidomida es el fármaco que le produjo la neuropatía periférica. O sea, este es el fármaco que le dañó los nervios. Esa es la razón por la cual los médicos deciden prescribirle la lenalidomida. Doctor Palomeque, ¿usted sabe más o menos cuántas personas están en una situación similar a la suya? Me nombraba hace un momento un caso del señor que tiene cáncer de próstata, pero ¿esto es generalizado en los enfermos con cáncer o se trata simplemente de casos muy puntuales, muy específicos? A ver, lo que pasa es que en este tipo de enfermedades, por ejemplo, la de mi mamá es una enfermedad de la sangre. En este tipo de enfermedades, el problema es que se las trata con la quimioterapia, se llega a la remisión completa. ¿Qué es esto? Que la enfermedad se vuelve indetectable, pero en algún momento los pacientes recaen y necesitan nuevas terapias para poder combatir la enfermedad.
Y he aquí el problema, que las nuevas terapias son precisamente las que no se encuentran dentro del cuadro básico de medicamentos. Ese es el problema. ¿Qué es lo que Entonces, se necesita? ya se vuelve Una actualización constante de este cuadro básico de medicamentos, porque, vamos, no es posible que una entidad que brinda un servicio de salud a tantos miles de afiliados como el IES no actualice desde hace 5 años, decía usted, los medicamentos, ¿no? Y la ciencia avanza, se van descubriendo nuevos procedimientos, aparecen nuevos fármacos, y esto debería ser una cuestión semestral, trimestral, qué sé yo. Sí, en realidad la ley dice que se debe actualizar cada año, pero lastimosamente desde hace 5 años este cuadro no es actualizado. Ese es el problema. Entonces nosotros estamos a la espera de eso, o sea, y todo el mundo y todas las personas que estamos pasando por esto, tanto pacientes como familiares, tenemos que vivir esta situación, lastimosamente. Tenemos que recurrir a la vía judicial, y lo que más asombra es que ni siquiera recurriendo a la vía judicial se pueden conseguir estos medicamentos. Como le comento, ya van a ser 3 meses de esto que mi mamá necesita de forma urgente. La sentencia dice que se compre de forma urgente, tal como fue prescrito por el médico. Sin embargo, se ha hecho omiso esto. Doctor Emanuel Palomeque, gracias por venir a Contacto Directo a exponer su caso, un caso en donde tampoco hay justicia. Muy amable, gracias. Y cuando regresemos, Mónica Moreira, candidata a consejera de Participación Ciudadana y Control Social. Sus propuestas para llegar al quinto poder del Estado a pocas semanas de que los ciudadanos vayan a las urnas. En pocos minutos regresamos. Mónica Mariuxi Moreira Morán, guayaquileña, tiene 40 años, es licenciada en Ciencias de la Educación por la Universidad de Guayaquil. En esa misma universidad obtuvo una especialización en gestión de procesos educativos. Ha sido profesora y rectora en distintas unidades educativas públicas y privadas y cuenta con experiencia como capacitadora en la Federación de Trabajadores Eléctricos del Ecuador, la Central Única de Trabajadores, en la Red de Maestros, entre otros. ¿Por qué quiere llegar al Consejo de Participación Ciudadana? Buenos días. Buenos días, Lenín, Samantha. Un saludo cordial para todos los ecuatorianos, especialmente para las mujeres en su día, en el que conmemoramos la lucha por la reivindicación de derechos, por una sociedad en igualdad de condiciones y porque se reconozca el trabajo digno de la mujer y la valentía con la que se levanta diariamente, pese a ser víctima de la violencia, y que es capaz de levantarse todos los días con una sonrisa para lograr el bienestar de su familia y para trabajar hombro a hombro con todos los ciudadanos para mejorar el país que todos queremos. Estoy hablando... ¿Por qué quiere llegar al Consejo? Sí, todos los ciudadanos necesitamos ya tener un espacio de protagonismo. Me parece muy importante que se haya decidido a través de una consulta popular el hecho de que las personas que ejercemos un libre ejercicio y que día a día sumamos por mejorar el país tengamos la oportunidad de ocupar estos espacios y representar la voz de todos los trabajadores del Ecuador, la voz de la mujer humilde, la voz del ciudadano común, expresada a través de un espacio de poder que permite erradicar la corrupción con acciones puntuales y que permite tener una participación ciudadana de gran valía en las diferentes instancias. Usted habla de erradicar la corrupción de las diferentes funciones del Estado con acciones puntuales. ¿Cuáles son esas acciones puntuales? Fortalecer las veedurías, proponer espacios de participación ciudadana que tengan como base principal la formación de los ciudadanos, conocer cuáles son nuestros deberes, qué tenemos que hacer para lograr que nuestra voz se escuche, recuperar los dineros que se han llevado producto de la corrupción y que podrían ser utilizados para mejorar el sistema educativo, para mejorar los espacios de salud, para mejorar el trato al trabajador común. Es necesario que nosotros levantemos nuestra voz, que sepamos dónde están los problemas, pero que también creemos soluciones para lograrlo. Sí, pero usted dice recuperar los dineros. ¿Cómo recuperamos los dineros? Los dineros los recuperamos haciendo las auditorías de cuáles son los procesos que han hecho y en qué espacio se ha fugado esos valores. ¿Dónde están
cómo podemos recuperarlos únicamente cuando determinamos responsabilidades. ¿Cree usted que el Consejo de Participación Ciudadana debe formar parte de esta comisión internacional anticorrupción que ha planteado, que ha propuesto el presidente Lenín Moreno? Yo considero que todos tenemos unos espacios marcados de acción. Es importante que los ecuatorianos también formemos parte, porque finalmente el espacio sobre el cual se va a trabajar en la erradicación de la corrupción es nuestro territorio. En ese sentido, sí es necesario que todos sumemos esfuerzos y vayamos aunando capacidades para mejorar y para erradicar la corrupción del país. Crear espacios de participación ciudadana para fortalecer los procesos de veedurías, lo acaba de señalar. Pero si los informes de los veedores no se toman en cuenta, independientemente de lo que digan, ¿cómo hacemos para revalorizar el rol de estos actores sociales? Creando los espacios y permitiendo que el ciudadano sienta confianza en el rol que va a desempeñar como veedor. Está el espacio creado, pero lamentablemente no se les ha permitido a los veedores que formen parte procesal de una investigación. Simplemente se limitan a ser espectadores de lo que sucede y sus informes muchas veces no son tomados en cuenta porque no se les da el valor que dentro de cada proceso tendrían. ¿Qué hacer con las resoluciones del Consejo Transitorio? ¿Hay que reverlas, revocarlas, o eso no es asunto del Consejo Definitivo, sino de otras instancias como la Asamblea Nacional o la Corte Constitucional? Bueno, como educadora considero que parte del inicio de un nuevo estilo de gestión es revisar aquello que se ha actuado, no para desechar todo lo que se ha decidido, sino simplemente para evaluar de manera diagnóstica qué es lo que se ha trabajado, qué es lo que se ha avanzado, lo que se ha hecho bien, ratificarlo, y lo que no está bien delineado, poder direccionarlo. Es un ejercicio simple de evaluación que nos permitirá tener un enfoque claro acerca de las funciones y de lo actuado por el transitorio, y que permitirá al Consejo Definitivo tomar acciones e implementar las propuestas de los 7 consejeros en conjunto. ¿Y dónde dice que ustedes pueden revisar lo actuado por sus antecesores, quienes tienen un mandato especial que fue otorgado en consulta popular? Eso es parte de un ejercicio simple, no es un ejercicio nada más de desechar todo lo que se trabajó, es la manera de evaluar qué es lo que se ha hecho, saber qué terreno estamos pisando, hacia dónde queremos ir, y de esa manera delinear el plan de acción para que el plan de trabajo, las propuestas de trabajo de cada uno de los 7 consejeros que formaremos el definitivo tengan un inicio y sepan qué medidas tomar para poder concretar todas las propuestas, que finalmente eso es lo que quiere el país. Tener un Consejo de Participación Ciudadana definitivo que sepa qué terreno está pisando, qué se hizo, hacia dónde quiere llegar y cuál es el camino para lograrlo. En lo que refiere a la designación de autoridades, ¿qué es lo que usted propone? ¿Algún cambio o reforma a los procesos que se han desarrollado hasta el momento? Es importante que en la elección de autoridades existan reglas claras desde el principio. La ley está, los procesos están delineados, pero en el camino se trastoca mucho el trabajo de elección porque se cambian las reglas para favorecer a unos, para desfavorecer a otros. Es necesario que la ciudadanía comprenda que todos los procesos de selección de funcionarios de nivel jerárquico tienen que ser transparentados, que toda la ciudadanía tenga la oportunidad de ver qué es lo que sucede en el proceso, que sea también los ojos y monitoree a través de los medios públicos, a través de los espacios virtuales, qué es lo que está sucediendo, cuál es la procedencia del candidato, qué es lo que quiere, cuál es el perfil, dónde estuvo antes, por qué es necesario contar con gente proba, y el Ecuador tiene mucha gente capaz, mucha gente que puede sacar el país adelante, mucha gente que quiere hacer las cosas bien, y pienso que ya basta de haberse servido del país. Es momento que contemos con funcionarios públicos que estén decididos a servir al país.
¿Sabe cuál es el problema con los concursos de designación de funcionarios, de autoridades? Que hay un amplio espacio de discrecionalidad a la hora de calificarlos. Usted, de llegar al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, ¿procuraría que esta amplia discrecionalidad se redujera a la mínima expresión y que quienes lleguen sean de verdad quienes han presentado las mejores pruebas escritas, las mejores pruebas orales, las mejores, quienes tengan la mejor hoja de vida, pero no que lo vayan a calificar por su probidad o por su conducta ética, que son cuestiones absolutamente subjetivas y que dependiendo de quién sea el que valore, el que califique, le podrán poner en función de los afectos o de los desafectos una nota alta o un 0. Entonces, allí ¿no cree usted que hay mucho por hacer? Así es, a eso me refería cuando yo indicaba que es necesario tener las reglas claras del principio. Cuando existen hojas de rutas marcadas, cuando los requisitos para ser parte de una elección de una autoridad están definidos de manera objetiva, se logra el cometido. Se permite que la subjetividad no entre en juego y que los mejores ciudadanos sean los elegidos para ocupar esos cargos que tan importantes son para el crecimiento del país. Mónica Moreira, candidata a consejera de Participación Ciudadana y Control Social, gracias por venir a Contacto Directo. Muchas gracias a ustedes y a todos los ciudadanos que nos han escuchado. Feliz día a las mujeres trabajadoras, a las mujeres que día a día luchan incansablemente para brindar con una sonrisa ese empuje que necesita la sociedad para salir adelante, por sus familias y por todo el bienestar del país. Muchísimas gracias. A usted, Samantha. Bien, y en las noticias, el gobierno rechazó la propuesta de pago de Tomislav Topic, quien pretende cancelar 13,5 millones de dólares hasta noviembre de este año. Mientras que Inmobiliar pidió a un juez de garantías penales que se aclare el procedimiento de pago que debía concluir el pasado martes. Esta tarde en Guayaquil, Ronald Baidal, asesor jurídico de Inmobiliar, solicitó a un juez de garantías penales que aclare cómo será el procedimiento de pago de los 13,5 millones de dólares que Tomislav Topic se comprometió a cancelar a esa institución del gobierno. Esto luego de haber recibido ese dinero por parte de una empresa offshore que se presume Odebrecht usaba para pagar sobornos. Hemos solicitado al señor juez las instrucciones, o en su defecto la resolución, para saber cómo proceder en este tema. Según Inmobiliar, por resolución del juez, el monto total se debió depositar hasta este martes. Sin embargo, ellos recibieron en sus oficinas solo $1 millón en 2 cheques. Se entregaron 2 cheques, uno de 400.000 y uno de 600.000, certificados a nombre del Servicio de Gestión Inmobiliaria. Están en custodia, no han sido depositados en las cuentas. Estamos esperando la decisión judicial para determinar la procedencia de los mismos. Esto es parte de la oferta de pago que hizo Topic junto con su compañía Telconet, que pretende pagar los más de 13 millones de dólares en cheques certificados hasta noviembre de este año. Iván Granda, secretario anticorrupción, rechazó esta propuesta a través de su cuenta de Twitter. Es descabellada e ilegal la propuesta de pago de Topic hasta noviembre de 2019. Exhortamos al Poder Judicial a precautelar los intereses del Estado y de la sociedad y se cumpla con la consignación total de los 13,5 millones de dólares que se recuperan por presunto lavado de activos. Ante esto, Ecoavisa solicitó una entrevista con Jorge Zavala Egas, abogado de Topic, pero se nos informó que no nos podía atender. Sin embargo, Zavala aseguró que Telconet está analizando otra oferta de pago que se anunciará en las próximas horas. Bien, y así estamos finalizando Contacto Directo. Gracias por acompañarnos. Bien, Samantha, permíteme expresar una felicitación a las mujeres en su día, quienes hacen sin duda de este un mejor lugar para vivir, son ejemplo y referente, son las mujeres quienes nos hacen crecer y sin duda acercarnos un poco más a la noción primaria de felicidad. Feliz día para ti también, Samantha, por supuesto. Muchísimas gracias, Lenin. Nos vemos el próximo viernes. Será hasta entonces.